Bienvenido al canal de legado de celebridades de EEUU. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. D'Angelo, mejor conocido como uno de los cantautores de R&B y neo soul más influyentes de Estados Unidos, falleció el 14 de octubre de 2025, a la edad de 51 años. Desde su llegada a mediados de la década de 90, D'Angelo aportó un nuevo nivel de emoción, ritmo y honestidad a la música soul. Su álbum debut, Brown Sugar, 1995, presentó a una generación su sonido inconfundible, una mezcla de raíces gospel, acordes de jazz y ritmo funk que cambió el curso del R&B moderno. Canciones como Lady y Brown Sugar se convirtieron en clásicos instantáneos, elogiados por su calidez y sensualidad, lo que le valió una devota fanaticada y una aclamación generalizada de la crítica. Su segundo álbum, Voodoo, 2000, consolidó su lugar en la historia de la música, obteniendo 2 premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum de R&B. La inquietante Untitled How Does It Feel se convirtió en un momento cultural. Una canción por una imagen que capturó tanto la vulnerabilidad como la fuerza. Después de más de una década de retiro personal, regresó con Black Messiah, 2014, una declaración audaz y políticamente cargada que reafirmó su brillantez y lo reconectó con el alma de su tiempo. Nacido como Michael Eugene Archer, en Richmond, Virginia, D'Angelo creció rodeado de música religiosa, una base que nunca abandonó su trabajo. Vivió en privado, creando arte que exploraba la fe, el amor y la complejidad de la fama. Si sus canciones alguna vez conmovieron tu espíritu, tómate un momento para comentar 51, su edad, o escribe Rip D'Angelo para recordar al hombre que hizo que la música soul se sintiera viva de nuevo. Sue Catwoman, la actriz, modelo e ícono punk británica, falleció el 30 de septiembre de 2025 a la edad de 6 años. Nacida en Londres en 1959 como Sue Dorothy Lucas, saltó a la fama a mediados de la década de 1970 como una de las figuras definitorias de la primera ola de la cultura punk, con su cabello negro azabache, maquillaje de ojos intenso y moda inspirada en los felinos. Se convirtió en una figura inconfundible en clubes como The Roxy, donde la escena underground de Londres encontró su pulso. Su imagen, parte arte, parte rebelión, fue capturada por fotógrafos y periodistas que buscaban documentar la energía cruda y sin filtros del punk. Aunque nunca actuó en una banda, su sola presencia moldeó la identidad visual de una generación que se liberaba de la conformidad. En años posteriores, Catwoman se dedicó a la actuación y el modelaje, apareciendo en películas independientes y proyectos de moda que celebraban su legado underground. Lejos del centro de atención, vivió una vida privada y auténtica, aún admirada por aquellos que vieron en ella el espíritu de autoexpresión que definió una era. El legado de su Catwoman perdura en cada chaqueta rota, cada postura audaz y cada artista que se atreve a ser diferente. No solo simbolizó la rebelión, la vivió con una gracia audaz. Comenta 66, su edad, o escribe Rip Sue Catwoman para honrar a la musa que ayudó a definir el alma visual del punk.
Diane Keaton, ampliamente considerada como una de las actrices más distintivas e influyentes de Hollywood, ha fallecido a la edad de 79 años. Su muerte ocurrió el 11 de octubre de 2025 en su casa de Los Ángeles, rodeada de su familia. Su fallecimiento fue confirmado por su publicista. Keaton saltó a la fama internacional por su papel en Annie Hall, 1977, una actuación que le valió un premio de la Academia a la mejor actriz y cambió para siempre el género de la comedia romántica moderna. Su interpretación de la protagonista peculiar, independiente y adorable la convirtió en un ícono cultural y redefinió lo que significaba ser una protagonista en Hollywood. Sin embargo, su carrera se extendió mucho más allá de ese papel trascendental. Keaton primero ganó reconocimiento por su trabajo con Woody Allen en Play It Again, Sam, 1972, antes de asumir papeles dramáticos en El Padrino, 1972, y El Padrino Parte 1, 1974, como Kay Adams, la esposa en conflicto de Michael Corleone. Su posterior repetición del papel en El Padrino Parte 3, 1990, demostró su continua profundidad como actriz. Keaton continuó recibiendo más nominaciones al Oscar por sus actuaciones en Reds, 1981, La habitación de Marvin, 1996, y Alguien tiene que ceder, 2003, consolidando su reputación como una de las actrices más versátiles de su generación. A lo largo de una carrera que abarca 6 décadas, Keaton apareció en una impresionante variedad de películas, incluyendo Dispara a la luna, 1982, Baby Boom, 1987, El padre de la novia, 1991, El club de las divorciadas, 1996, y La joya de la familia, 2005. En sus últimos años, su trabajo en El club de lectura, 2018, y Mac en Rita, 2022, reflejó la misma calidez, humor y autenticidad que definieron su carrera anterior. Según un representante de la familia, Keaton no compartió públicamente ningún problema de salud grave en sus últimos meses. Aunque su franqueza sobre sus luchas pasadas contra el cáncer de piel y la bulimia seguía siendo bien conocida, sus característicos sombreros, a menudo vistos como una declaración de moda, también servían como una forma de protección solar, un hábito que desarrolló después de ser diagnosticada con cáncer de piel a los 21 años. Es algo de familia, reveló en una entrevista de 2015 con Los Angeles Times. Mi tía Martha tuvo un cáncer de piel tan grave que tuvieron que quitarle la nariz. Mi papá tuvo carcinoma vasocelular y también mi hermano. Este cáncer de piel es difícil de curar. Por eso hay que usar protector solar. Después de sobrevivir a un carcinoma vasocelular en sus 20 años, Keaton fue diagnosticada posteriormente con carcinoma de células escamosas, que requirió 2 extirpaciones quirúrgicas. A pesar de estos desafíos, su actitud se mantuvo positiva y decidida, y su voz pública continuó promoviendo la conciencia sobre la salud de la piel y la prevención del cáncer. Keaton también fue sincera sobre su batalla contra la bulimia, que comenzó al principio de su carrera, cuando se le pidió que perdiera 10 libras para un papel en Broadway. Reflexionando sobre ese momento durante una aparición en 2014 en el programa del Dr. Oz, su admisión fue directa. Todo lo que hice fue satisfacer mi hambre. Era una adicta. Su eventual recuperación la llevó a sincerarse en sus memorias de 2011, escribiendo:
Me considero una hermana para todas las demás mujeres y ciertamente hombres que han sufrido trastornos alimentarios. Soy parte de un grupo. Su honestidad ayudó a traer compasión y comprensión al tema de los trastornos alimentarios en la industria del entretenimiento. La muerte de Diane Keaton marca el final de una era, pero su espíritu vive a través de los personajes inolvidables que su talento creó, las barreras que su carrera rompió y la autenticidad que su trabajo aportó a cada papel. Su legado perdurará no solo por su arte, sino también por su humanidad. Una mujer que demostró que ser fiel a uno mismo es el papel más valiente de todos. Para recordarla, comenta 79, su edad, o escribe RIP Diane Keaton, a continuación para honrar a una artista atemporal cuyo ingenio, calidez y coraje transformaron Hollywood para siempre. Susan Kendall Newman, una actriz y productora nominada al Emmy, que buscó dejar su propia huella en el mundo del entretenimiento aparte de su famosa familia, murió el 2 de agosto de 2025. Tenía 71 años. Nacida en la ciudad de Nueva York en 1954, Newman creció en un hogar moldeado por el cine y el teatro, pero siguió una carrera determinada por sus propias elecciones. Durante las décadas de 1970 y 1980, actuó tanto en televisión como en cine, construyendo una reputación de profesionalismo constante, mientras sorteaba las inevitables comparaciones con su padre, Paul Newman. Su eventual transición a la producción resultó fundamental. Reconocido con una nominación al Emmy, su trabajo fue elogiado por su inteligencia y profundidad con proyectos que favorecieron el impacto cultural y social sobre la ambición comercial. Aquellos que colaboraron con ella, a menudo, recordaban su integridad y su enfoque reflexivo. Fuera de su trabajo creativo, Newman apoyó iniciativas filantrópicas y causas que reflejaban el compromiso de su familia con el servicio. Conocida como privada y modesta, vivió por principios en lugar de buscar publicidad. Su fallecimiento representa la pérdida de una mujer que equilibró el peso de un apellido célebre con logros que se sostuvieron por sí solos. Al recordar su vida, comparte un homenaje. Comenta 71. Su edad, o escribe Susan Kendall Newman para reconocer sus contribuciones al arte y la defensa. Drew Struzan, el legendario ilustrador y artista de carteles, cuyo trabajo definió la identidad visual del cine moderno, falleció el 13 de octubre de 2025 a la edad de 78 años. Desde finales de la década de 1970 en adelante, Struzan se convirtió en sinónimo de la imaginación de Hollywood. Sus carteles pintados a mano para Star Wars, Indiana Jones, Regreso al futuro, E.T. y Harry Potter moldearon la forma en que generaciones vieron sus películas favoritas incluso antes de entrar al cine. Con un pincel y un aerógrafo, le dio a los rostros emoción, luz y leyenda, convirtiendo el marketing en arte atemporal. Nacido en Oregon City, Oregon, en 1947, Struzan estudió en el Art Center College of Design en Los Ángeles, antes de comenzar su carrera, diseñando portadas de álbumes. Su cartel de 1977 para Star Wars lo convirtió en un nombre familiar, lanzando colaboraciones con cineastas como George Lucas, Steven Spielberg y Guillermo del Toro. Incluso cuando el diseño digital se hizo cargo, Struzan permaneció dedicado a la ilustración tradicional, trabajando desde su estudio en casa con notable precisión y humildad. Se retiró oficialmente en la década de 2000.
pero continuó produciendo trabajos limitados para ediciones especiales y exposiciones. Su influencia es visible en casi todos los carteles cinematográficos que siguieron. Su fallecimiento marca el final de una era para el arte cinematográfico, cuando una sola imagen pintada podía capturar todo un mundo. Comenta 78. Su edad. O escribe Drew Struzan para honrar al artista cuyas visiones pintadas definen los sueños de generaciones de cinéfilos. John Lodge, renombrado bajista, compositor y figura central de los Moody Blues, falleció el 10 de octubre de 2025, a la edad de 81 años. Nacido en Birmingham, Inglaterra, en 1940, Lodge descubrió la música a temprana edad, dominando la guitarra y el bajo antes de unirse a la vibrante escena del rock británico de la década de 1960. Como miembro fundador de los Moody Blues, ayudó a crear su icónica fusión de rock, elementos orquestales y voces armónicas, un sonido que definiría el rock progresivo para generaciones. A lo largo de su carrera, Lodge contribuyó a álbumes emblemáticos como Days of Future Past, In Search of the Lost Chord y Seventh Sojourn, coescribiendo algunas de las canciones más celebradas de la banda. Fuera del centro de atención, Lodge llevó una vida familiar privada, casándose y criando hijos, mientras equilibraba décadas de giras, grabaciones y presentaciones en todo el mundo. Sus compañeros músicos lo recuerdan por su creatividad, profesionalismo y espíritu de colaboración, cualidades que sostuvieron a los Moody Blues durante más de 50 años de logros artísticos. Su influencia resuena mucho más allá de álbumes y conciertos. Cada nota que tocó, cada canción que coescribió refleja una dedicación al oficio y una comprensión del poder de la música para conectar a las personas a través de generaciones. John Lodge deja un legado grabado en la historia del rock, inspirando a músicos y fans por igual. Honra a John Lodge compartiendo una canción favorita, publicando un recuerdo o dejando RIP John Lodge. Su música continúa viva y su espíritu permanece vivo, donde quiera que se escuchen sus canciones. Ian Freeburn Smith, el consumado compositor, arreglista, director y vocalista, cuyo trabajo enriqueció la música cinematográfica, televisiva y coral durante más de medio siglo, falleció el 7 de octubre de 2025. Tenía 89 años. Nacido en Seattle, Washington, en 1936, Freeburn Smith estudió composición en la Universidad de California, Los Ángeles, y en el Conservatorio de Música de Los Ángeles. Su carrera temprana incluyó actuaciones vocales con The Singers Unlimited y arreglos para artistas de grabación y orquestas de estudio durante la época dorada de la música cinematográfica y televisiva. Se hizo más conocido por su trabajo en Hollywood como arreglista y director de grandes producciones, contribuyendo a películas como Nace una estrella, 1976, The Muppet Movie, 1979 y The Main Event, 1979. A lo largo de las décadas, colaboró con compositores como John Williams y Jerry Goldsmith, y sus arreglos combinaron la precisión técnica con un profundo sentido de calidez musical. Más allá del cine, fue admirado como profesor y mentor, guiando a jóvenes compositores y cantantes a través de talleres y programas universitarios. La carrera de Freeburn Smith reflejó tanto la artesanía como la gracia, una vida dedicada a la melodía y la colaboración más que a la fama. Comenta 89. Su edad. O escribe RIP Ian Freeburn Smith para honrar a un músico cuyo genio silencioso ayudó a definir el sonido de la música cinematográfica estadounidense. Ron Dean,
un veterano actor estadounidense mejor conocido por su dura presencia en la pantalla de la clase trabajadora, falleció el 5 de octubre de 2025. Tenía 78 años. Dean construyó una carrera constante en cine y televisión, a menudo interpretando a agentes de policía, detectives o personajes de cuello azul, cuyo realismo arraigado dejó una impresión duradera. El público lo recuerda en películas como Risky Business, 1983, El fugitivo, 1993, El club de los cinco, 1985, El cliente, 1994, y El caballero oscuro de Christopher Nolan, 2008. Su capacidad para integrarse perfectamente en las historias, mientras agregaba peso a los papeles secundarios, lo convirtió en un rostro familiar en el cine estadounidense durante más de 4 décadas. Nacido el 15 de agosto de 1947 en Chicago, Illinois, Dean permaneció estrechamente ligado a su ciudad natal a lo largo de su vida y carrera. Antes de actuar, sirvió en el ejército de los EUU, una experiencia que moldeó la autenticidad que luego aportó a sus papeles. Se formó en el teatro local antes de pasar a apariciones como invitado en televisión y trabajos cinematográficos recurrentes, construyendo gradualmente un currículum que abarcó dramas criminales, éxitos de taquilla y proyectos independientes. A pesar de sus extensos créditos, Dean mantuvo un bajo perfil público, prefiriendo la vida privada a la celebridad. Sus colegas a menudo hablaban de su profesionalismo, confiabilidad y silenciosa dedicación a su oficio. Tómate un momento para recordarlo. Comparte una historia, recuerda una escena favorita o simplemente publica el número 78, su edad, como un homenaje a un actor cuyo trabajo continúa vivo en las películas y programas que dejó atrás. Ali Light, cineasta, productora y editora ganadora del Premio de la Academia, falleció el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 86 años. Nacida en 1939, Light construyó su reputación como una poderosa narradora que dio voz a vidas que a menudo se pasaban por alto. Trabajando en estrecha colaboración con su esposo, Irving Saraf, codirigió y produjo En la sombra de las estrellas 91, un documental sobre los coristas de ópera que ganó el premio de la Academia al mejor largometraje documental. Continuó dando forma al cine de no ficción, con obras como Las hijas de Rachel, En busca de las causas del cáncer de mama y Diálogos con mujeres locas, proyectos que combinaron el arte con un compromiso con la verdad social. Más allá de la dirección, Light también editó y fue mentora, ayudando a fomentar una generación de voces documentales. Ella y Saraf siguieron siendo socios creativos hasta el fallecimiento de él en 2012, y ella continuó con su visión compartida del cine como un medio para la empatía y el cambio. Lejos de la cámara, valoraba la comunidad y era conocida por su generosidad al guiar a los cineastas más jóvenes. Amigos y colaboradores la recuerdan como una mujer de intelecto, convicción y fuerza tranquila. Ali Light deja un legado de películas que iluminan mundos ocultos y afirman la dignidad de aquellos que con demasiada frecuencia no son escuchados. Su impacto perdurará en los documentales que creó, los movimientos que inspiró y los estudiantes a los que guió. Para honrar su memoria, te invitamos a comentar 86, su edad, o escribir RIP Ali Light, un homenaje a una cineasta que creía en el poder de la verdad en la pantalla. Remo Girone, el célebre actor italiano cuya carrera abarcó más de 5 décadas y dejó una huella duradera en el teatro, la televisión y el cine,
falleció el 3 de octubre de 2025. Tenía 76 años. Girone saltó a la fama con su papel de Tano Caridi en La Piovra, la innovadora serie criminal italiana que se convirtió en un hito cultural. Su interpretación del villano calculador y carismático resonó profundamente tanto en el público como en la crítica, convirtiéndolo en uno de los actores más celebrados de su generación. Nacido en 1948 en Asmara, Eritrea, comenzó su carrera en el teatro, construyendo una reputación de precisión y profundidad antes de pasar con éxito al cine y la televisión. Su versatilidad fue evidente en obras como La mejor oferta de Giuseppe Tornatore, 2013, y Ford Pisto Ferrari de James Mangold, 2019, donde interpretó a Enzo Ferrari con autenticidad y seriedad. Fuera del escenario, Girone era conocido como un hombre humilde y dedicado. Apreciaba a su familia, mantenía su vida privada en privado y era admirado por su profesionalismo y generosidad hacia sus colegas. El legado de Remo Girone no solo está definido por los papeles que interpretó, sino también por el público al que conmovió y la cultura que enriqueció. Su nombre estará ligado para siempre a algunas de las historias más memorables del cine italiano e internacional. Para recordar a Remo Girone, comenta RIP Remo Girone, o el número 76 para marcar la edad en la que este talentoso actor nos dejó. Michael J. Fox no es simplemente una leyenda de Hollywood. Es un testimonio viviente de la resistencia del espíritu humano. Durante décadas se ha erigido como el rostro del optimismo mismo. El eterno muchacho que superó al tiempo, la duda y la desesperación con nada más que un monopatín, una sonrisa y la audacia de soñar. Como Marty McFly, no solo interpretó a un personaje, encarnó el latido del corazón de una era. La juventud en su forma más pura y electrizante, capturada para siempre a la luz del celuloide. Millones se vieron a sí mismos en ese muchacho, desafiando la gravedad y el destino, creyendo por un breve y dorado momento que todo era posible. Sin embargo, cuando las cámaras dejaron de rodar, el milagro se desvaneció. A la edad de 30 años, Fox se enfrentó a un cruel veredicto de la vida: la enfermedad de Parkinson. Un ladrón que lentamente le robaría el movimiento, la memoria, el ritmo mismo que una vez lo hizo tan popular. Durante más de 3 décadas, ha librado una guerra silenciosa y agotadora contra su propio cuerpo. Cada día trae temblores que sacuden no solo sus manos, sino su mundo. Cada sonrisa oculta un océano de dolor. Ahora, a los 64 años, la batalla se ha profundizado, convirtiéndose en algo crudo, más oscuro, una agonía que ningún público puede presenciar y ningún aplauso puede aliviar. Así que antes de que sigamos adelante, detente y dale me gusta, como una ovación de pie para un hombre que aún se niega a caer, incluso cuando la tormenta ruge en su interior. Pero para comprender el milagro de su supervivencia, debes regresar a donde comenzó el muchacho. A una vida definida no por la fama, sino por el vuelo. Nacido en 1961 en Edmonton, Alberta, Michael Andrew Fox entró en un mundo que ya estaba en movimiento. La vida militar de su padre significaba una partida constante. Su infancia fue un borrón de camionetas de mudanzas, nuevas escuelas y hogares temporales. Cuando cumplió 10 años ya había superado una docena de direcciones, pero nunca encontró un hogar. El hogar no era un lugar para él. Era un eco,
Un recuerdo que seguía persiguiendo a través de habitaciones medio vacías y camas sin hacer. «Era un mocoso del ejército», dijo una vez, no con orgullo, sino como confesión. Era el muchacho que nunca desempaquetó su corazón. El nombre que los profesores olvidaban antes del siguiente pase de lista. El chico que aprendió temprano que pertenecer era tiempo prestado. Acosado por ser pequeño, por ser nuevo, por simplemente existir en el pasillo equivocado. Llevaba el humor como una armadura. La risa que provocaba no era vanidad, era oxígeno. Cada broma, cada sonrisa, era una bengala que enviaban a la oscuridad, señalando al mundo. «Estoy aquí. Por favor, véanme». Más tarde admitiría que la comedia lo salvó mucho antes de que le pagara. Mientras que otros buscaban aplausos, él buscaba pruebas de que importaba. Las noches pasadas mirando techos que no eran suyos le enseñaron a escuchar. El ritmo, el silencio, los espacios entre las palabras donde se esconde el dolor. A los 15 años, el destino abrió una puerta. Un pequeño papel en Leo and Me le dio la ilusión de permanencia, una pizca de quietud en una vida que nunca se había detenido. Por primera vez, no se iba. Estaba construyendo. Sin embargo, incluso bajo el brillo de las luces del estudio, la soledad se aferraba a él como un fantasma familiar. Actuar, descubrió. No curaba la herida. Le daba a la herida un propósito. No arregló el dolor, dijo en voz baja años después. Pero le dio un lugar para vivir para que no me consumiera. Esas cicatrices tempranas nunca gritaron, pero nunca dejaron de sangrar. Eran fracturas invisibles en el sentido de ser visto de un niño. Lo que más dolió no fue la crueldad. Fue ser olvidado. El ciclo interminable de nuevos comienzos que siempre terminaban demasiado pronto. Caras desvaneciéndose. Amistades disolviéndose. Cumpleaños pasados en cocinas prestadas con sonrisas prestadas. Los lugares no lo marcaron. La ausencia sí. Y así, cuando finalmente llegó a Hollywood, una ciudad construida para pasar por alto lo frágil, llevó ese dolor consigo como un voto secreto para ser visto, para ser recordado, para importar en un mundo que le había enseñado lo fácil que era desaparecer. Ese voto se convertiría en el motor de su arte, la fuerza oculta detrás de cada sonrisa y ocurrencia que encantó al mundo. Detrás de la risa de Marty McFly había un muchacho que había estado corriendo toda su vida. No a través del tiempo, sino desde el olvido. Y de alguna manera, a través del talento, la tenacidad y el puro desafío, convirtió esa carrera en vuelo. En 1979, con solo 18 años, Michael J. Fox dejó atrás las calles cambiantes de Canadá por Los Ángeles. Un lugar que prometía sueños, pero no le ofrecía nada más que espacio vacío. Su familia no podía financiar sus ambiciones. Su tierra natal no podía contenerlas. Llegó con una maleta destartalada de ropa de segunda mano, $3 arrugados en el bolsillo y una esperanza tan frágil que sentía que podía romperse con una mala noche. Tenía 3 y un sueño, confesaría más tarde, aunque hubo días en los que incluso el sueño se sentía demasiado pesado para llevar. Hollywood no abrió sus puertas. Ni siquiera giró la cabeza. Las noches las pasaba en sofás prestados, pisos desnudos o vagando por las calles, cuando ninguno de los dos estaba disponible. Las audiciones lo rechazaban antes de que leyera sus líneas. Demasiado bajo, demasiado joven, demasiado extranjero.
Era el actor que nadie recordaba, el nombre que nadie anotaba. La comida no era un hecho, era una victoria. En los peores días, buscaba sobras en los contenedores de basura de los restaurantes, no como una historia dramática, sino porque era la única forma de calmar el hambre. No estaba persiguiendo la fama, dijo más tarde. Estaba persiguiendo la cena. Aún así, en esa implacable oscuridad, se aferró a lo único que la ciudad no podía quitarle: su identidad. Cuando el sindicato de actores de la pantalla le dijo que Michael Fox ya estaba tomado, podría ser doblegado, desaparecido en otro nombre. En cambio, eligió el desafío, agregando una sola letra silenciosa. Era pequeña, sin sentido para nadie más, pero para él era la prueba de que no se desvanecería. Michael J. Fox ya no era solo un nombre, era un escudo. Tomó cualquier trabajo que pudo. Una línea fugaz en Lou Grant, una breve aparición en The Love Boat. Estos papeles apenas lo mantenían a flote. Algunas semanas no lo hacían. Hubo días en los que se sintió como una figura de fondo en su propia vida, pasando desapercibido por las escenas. Pero cada no se convirtió en una chispa. Cada puerta cerrada encendió un fuego dentro de él. El ingenio que una vez le había impedido desaparecer en los patios de la escuela, ahora se convirtió en el arma que le impedía desvanecerse en Hollywood. No irrumpió en un solo momento de triunfo. Se desangró en la industria, raspándose y magullándose pulgada por pulgada. Esta no era la historia de un soñador con los ojos estrellados. Esta era la historia de un sobreviviente, de un muchacho que cruzó un continente, no para ser famoso, sino simplemente para existir en un mundo decidido a olvidarlo. Y lentamente, casi imperceptiblemente, Hollywood comenzó a escuchar. No porque gritara más fuerte, sino porque en una ciudad ensordecida por su propio ruido, la silenciosa persistencia de Michael J. Fox comenzó a resonar como algo que no se podía ignorar. A principios de la década de 1980, Michael J. Fox no solo había llegado a Hollywood, se había abierto camino a través de él, raspando puertas cerradas, rechazos susurrados y las habitaciones de casting tenues y sin aire, donde los sueños a menudo morían. El éxito no explotó de la noche a la mañana. Llegó en parpadeos inciertos, demasiado frágiles para confiar. Luego, en 1982, una llamada telefónica cambió el suelo debajo de él. Fue elegido como Alex P. Keaton en Lazos Familiares. La comedia de situación estaba destinada a girar en torno a los padres, pero la entrega aguda y rápida de Fox, cargada con la energía inquieta de un muchacho que nunca había pertenecido realmente, robó cada escena. En un año, el joven que una vez buscó comida en la basura era un ganador del Emmy, transmitido semanalmente a millones de hogares. Sin embargo, detrás de esa sonrisa rápida había alguien que ya sentía el peso de un nuevo tipo de aislamiento. Cuando terminaba la jornada laboral, admitiría más tarde: el silencio era ensordecedor. Luego llegó Mito 5, un año que lo coronaría y lo consumiría. Cuando fue traído en el último minuto para reemplazar a Eric Stoltz en Regreso al Futuro, Fox entró en una agotadora doble vida. Lazos Familiares de día, Regreso al Futuro de noche, con apenas 2 horas de sueño entre ellos. Como Marty McFly, con un monopatín en la mano y los ojos muy abiertos con una esperanza irresistible, se convirtió en un ícono del optimismo cinematográfico. Pero el ritmo fue despiadado. Lo que el público vio como un ascenso meteórico
Fox lo sintió como una cinta de correr puesta a una velocidad imposible. Los estudios exigieron más. Secuelas, giras de prensa, patrocinios. Y él cumplió, incluso cuando el agotamiento carcomía los bordes de su identidad. No tuve tiempo para disfrutarlo, reflexionó más tarde. Solo estaba tratando de sobrevivir. La imagen del chico de oro vino con un puño de hierro. Cada entrevista tenía que encantar. Cada aparición pública tenía que brillar. Cuando la presión se volvió demasiado aguda, Fox recurrió a lo que se sentía como un refugio fácil: el alcohol. Comenzó como un tranquilo trago nocturno, una forma de silenciar el ruido después de interminables horas en el set. Pero pronto, la bebida se convirtió en su propia demanda, un ritual que desdibujó las líneas entre el alivio y la dependencia. Pensé que tenía el control, admitió años después. Pero en realidad, me estaba controlando a mí. Los papeles en Lobo Adolescente, 1985. El secreto de mi éxito, 1987. Luces brillantes, Gran ciudad, 1988. Y Doc Hollywood, 1991, mantuvieron su carrera ardiendo al rojo vivo, pero a costa de cualquier ritmo personal. Las zonas horarias reemplazaron los calendarios. Los sets de filmación reemplazaron las mesas familiares. Su matrimonio con Tracy Pollan en 1988 se convirtió en su única fuerza de conexión a tierra. Pero incluso eso se puso a prueba bajo el peso de los viajes implacables y la constante exigencia de estar en funcionamiento. Estaba viviendo un sueño, dijo, pero a veces no se sentía como el mío. Al amanecer de la década de 1990, los estantes de su casa se hundieron bajo el peso de 3 Emmys, un Globo de Oro y más ingresos de taquilla de los que jamás había imaginado. Sin embargo, los aplausos no pudieron amortiguar la verdad más profunda. Se estaba agotando hasta el límite. Solo en habitaciones de hotel después de un carrusel de alfombras rojas y flashes, a veces se preguntaba si el muchacho de Edmonton finalmente había encontrado un hogar o si simplemente estaba interpretando un papel en la versión de otra persona. Luego, en 1991, durante la filmación de Doc Hollywood, sucedió algo pequeño pero irreversible: un temblor en su mano izquierda. A los 30 años, lo ignoró, lo ocultó al mundo, se convenció de que no era nada. Pero persistió, persistente como una sombra justo fuera del encuadre. El hombre que había superado la pobreza, el rechazo y el anonimato, estaba a punto de enfrentarse a la única batalla que ninguna cantidad de encanto, determinación o valor podría simplemente superar. Y el destino, con su cruel sentido de la oportunidad, lo había entregado no al comienzo de su ascenso, sino en la cima cegadora. En 1990, con solo 29 años, aún radiante por una serie de triunfos de taquilla, Michael J. Fox fue golpeado por una pérdida. Ningún premio, ninguna ovación, ningún foco de atención podría suavizarlo. Su padre, William, se había ido, y el mundo se inclinó de una manera que la fama no podía estabilizar. El hombre que había dirigido a una familia inquieta a través de constantes desarraigos, la brújula silenciosa detrás de un sol, siempre en movimiento. Nunca más se sentaría en un teatro oscuro y vería ese sol iluminar la pantalla. Para el mundo, Michael era el chico de oro de una generación. En privado era un hijo mirando un silencio más grande que cualquier escenario que hubiera llenado. Los aviones podían llevarlo a cualquier parte, pero a ninguna parte podía llevarlo de regreso a la última conversación
que anhelaba volver a escuchar. La firmeza de su padre una vez había hecho que las ciudades extrañas se sintieran como en casa. Ahora esa voz era solo un recuerdo, tierno, inacabado, y todo lo que le quedaba para aferrarse. Los aplausos que una vez lo impulsaron, ahora resonaban débilmente. Las habitaciones de hotel se convirtieron de trofeos en salas de espera para una despedida que había llegado demasiado pronto. Siguió trabajando porque detenerse significaba desmoronarse, caer en el encanto para las cámaras que nunca sabrían lo que sucedió cuando la luz roja se apagó. Pensé que entendía la pérdida, diría más tarde. Pero esto me enseñó lo que realmente significa la ausencia. Honró a su padre como siempre lo había hecho presentándose, enfrentando el día con el valor silencioso que William había modelado cuando el camino era largo. Sin embargo, el dolor no es un momento, sino un paisaje, y algunos días lo cruzó. Otros días lo cruzó a él, tirando de su concentración, recordándole que aquel que le enseñó a mantenerse alto nunca vería la postura. Fue celebrado donde quiera que iba. Pero la celebración puede amplificar el vacío, y la persona con la que más quería compartirlo ya no estaba esperando entre bastidores. Aún así, siguió adelante, porque avanzar era la única dirección que su vida había conocido. Y el destino, que ya estaba pasando su siguiente página, estaba a punto de colocar en su camino algo aún más implacable que el dolor mismo. A los 30 años, con el mundo a sus pies y un futuro pavimentado en oro, Michael J. Fox recibió un veredicto tan cruel que casi desafió la creencia. Una sentencia privada de su propio cuerpo, entregada en una habitación estéril lejos del rugido de las multitudes. Un susurro de un médico que sintió que partía el aire en dos. «Tienes la enfermedad de Parkinson». Esta no era la historia que el mundo veía en las portadas de revistas y carteles de películas. Era el chico de oro, el héroe ingenioso que había conquistado tanto la televisión como la taquilla. El hombre que lo tenía todo y parecía destinado a conservarlo. Pero en ese momento se dio cuenta de que las verdades más crueles no llegan con un trueno. Se deslizan silenciosamente y luego nunca se van. Apenas un año antes había enterrado a su padre, el ancla, que lo había estabilizado a través de una infancia de constantes desarraigos, y todavía llevaba ese dolor como una fractura sin curar. Ahora el destino había regresado no con consuelo, sino con un golpe tan preciso que parecía diseñado para romperlo exactamente donde se erguía más alto. 30 años. Demasiado joven para los obituarios. Demasiado joven para palabras como degenerativo. Demasiado joven para tener que contar los años que le quedaban de vida normal. El médico me dijo que podría tener 10 buenos años, recordaría. Y todo lo que pude pensar fue: ¿cómo se lo digo a mi esposa? ¿Cómo se lo digo a alguien? No lo hizo. No durante mucho tiempo. En cambio, construyó un muro alrededor de la verdad, amurallándola con trabajo, encanto y una agenda castigadora que lo mantenía moviéndose lo suficientemente rápido como para superar los pensamientos que esperaban en el silencio. Siguió actuando. Siguió sonriendo para las cámaras, alcanzando sus marcas, entregando líneas con ese mismo tiempo inquebrantable. Pero entre bastidores, su vida se convirtió en una serie de negociaciones. Entre escenas, entre pastillas, entre el hombre en el que el mundo creía y el hombre que yacía despierto por la noche mirando al techo, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que la máscara se rompiera. El alcohol se convirtió en la forma más fácil de difuminar los bordes, de suavizar las esquinas afiladas de la realidad que estaba ocultando.
No estaba listo para ser la tragedia de nadie, admitió años después. Pero el dolor y el miedo tienen una forma de filtrarse incluso a través de la armadura más pulida. Memorizó los guiones de filmación mientras memorizaba los momentos exactos en que necesitaba tomar su medicamento, para que nadie notara un cambio en la forma en que sostenía una taza de café o firmaba su nombre. Cada papel se convirtió no solo en una actuación, sino en una batalla. Mantener su voz firme, sus movimientos controlados, sus ojos libres del parpadeo de pánico que llegaba cuando imaginaba el próximo año, y el siguiente, y el siguiente. Hollywood, en su hambre de movimiento perpetuo, no se dio cuenta porque él no lo permitió. Entregó éxito tras éxito, de pie bajo luces que lo hacían brillar incluso cuando las sombras dentro de él se alargaban. Pero hay una especie de soledad en llevar un secreto del tamaño de tu propio futuro. Y algunas noches, solo en otra habitación de hotel, pensaba en la voz de su padre, en cuánto deseaba poder oírla, decirle qué hacer ahora. Los aplausos seguían llegando tan fuertes como siempre, pero comenzaron a sonar diferentes, como una marea que no podía alcanzar la orilla que necesitaba. Y así siguió adelante, porque seguir adelante era todo lo que había conocido. Pero cada día se sentía un poco más como estar de pie en un acantilado, fingiendo no oír el mar carcomiendo la roca debajo. Se sintió, diría más tarde, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe en la vida que creía tener. Y la parte más cruel era saber que se había cerrado de golpe mientras el público todavía estaba de pie, todavía vitoreando, todavía creyendo que el espectáculo continuaría para siempre. Los mantuvo creyendo porque ese era su don. Y tal vez porque mantenerlos creyendo era la única manera de seguir creyendo en sí mismo. Pero en el fondo, una verdad se asentó. Una verdad que no podía beber, no podía trabajar, no podía encantar. La historia estaba cambiando. Y el siguiente capítulo se escribiría en un idioma que no había elegido, en una pelea que no había pedido. E incluso mientras sonreía a las cámaras, incluso mientras les daba el héroe que querían, en algún lugar dentro de sí, entendía que la pelea ya había comenzado. Si el diagnóstico había sido un terremoto silencioso debajo de la superficie, los años que siguieron fueron el lento e implacable colapso. Michael J. Fox, una vez la encarnación de la energía y el ingenio rápido, ahora se encontraba caminando a través de una vida que se estaba encogiendo a su alrededor. Cada día, tallando otra pieza de lo que había sido. El secreto que lo había protegido durante 7 años se convirtió en una prisión de su propia creación. Los muros que había construido para que nadie pudiera ver las grietas ahora se estaban cerrando, dejándolo solo con el eco implacable de sus pensamientos. Se deslizó hacia una oscuridad para la que aún no tenía palabras. Una depresión tan pesada que se sentía física, como tratar de respirar debajo de cemento húmedo. El alcohol ya no era una distracción. Era una muleta, luego una jaula, luego un veneno lento. Atenuaba los temblores, difuminaba el miedo y, durante algunas horas a la vez, le permitía creer que todavía tenía el control. Pero cuando el vaso estaba vacío y la noche era larga, la verdad lo esperaba. Paciente e inquebrantable. Los amigos se alejaron, no porque dejaran de preocuparse, sino porque él dejó de dejarlos entrar. Me aislé, confesaría más tarde, porque era más fácil estar solo que explicar lo que estaba sucediendo. El hombre que una vez iluminó habitaciones ahora vivía en las sombras de su propia casa,
evitando los espejos, evitando las llamadas telefónicas, evitando la versión de sí mismo que ya no podía interpretar. Y luego vinieron las crueles traiciones del cuerpo, las caídas que parecían salir de la nada, colapsos repentinos que lo dejaron con un pómulo fracturado, un brazo roto, un fémur destrozado, una mano que nunca volvería a curarse de la misma manera. Cada lesión era una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de que su cuerpo ya no era un aliado, sino un adversario impredecible. Y aún así, lo peor no era el dolor de los huesos rotos, sino el robo de algo mucho más vital, su memoria a corto plazo. Para un hombre que una vez se había enorgullecido de aprender guiones enteros en cuestión de minutos, de absorber páginas de diálogo y entregarlos con una sincronización perfecta, los espacios en blanco en su mente eran casi insoportables. Es como perder pedazos de ti mismo en tiempo real, dijo, y saber que nunca lo recuperarás. Hubo cirugía cerebral, una falomotomía destinada a calmar los temblores, una apuesta que vino con riesgos que no podía ignorar. Firmó los formularios de consentimiento con manos que lo traicionaron, pensando en lo extraño que era dejar que alguien entrara voluntariamente en el asiento de su mente con la esperanza de reclamar lo que la enfermedad había robado. La recuperación fue brutal. El mundo no deja de girar cuando estás tratando de sanar. Las facturas siguen llegando, las expectativas siguen llamando y el espejo sigue esperando. Algunos días se despertaba decidido a luchar, a superar el dolor y la niebla. Otros días no quería despertarse en absoluto. Y sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, había una brasa obstinada que se negaba a morir. Había sido derribado más veces de las que podía contar, pero había algo en él, algo que una vez había buscado comida en los primeros días de Hollywood, algo que había sobrevivido a la ausencia de un padre y al brutal ascenso a la fama que no le permitiría renunciar. Aún así, la verdad de esos años es que no fueron inspiradores. Fueron desordenados, dolorosos y, a veces, desesperanzadores. Fueron los años en que los aplausos se habían ido. Las luces estaban apagadas y tuvo que descubrir quién era sin que el mundo lo viera. Y encontrar esa respuesta sería el papel más difícil que jamás había interpretado. Había vivido a través del tipo de años que podrían haberlo tragado entero. Años en que la oscuridad se sentía permanente y el silencio después de los aplausos era casi insoportable. Pero en algún lugar dentro de esos escombros, en un lugar que no había visitado durante mucho tiempo, Michael J. Fox comenzó a comprender que la supervivencia por sí sola no era suficiente. Quería importar. Quería tomar los fragmentos de una vida rota por la enfermedad y el dolor y convertirlos en algo que pudiera iluminar el camino para otros que tropezaran en su propia oscuridad. El cambio no fue un cambio cinematográfico. Llegó lentamente, casi tímidamente al principio, como probando si la esperanza podía sobrevivir en el mismo aire que la pérdida. Fue tan gradual y obstinado como el amanecer, empujando contra el horizonte. Pero una vez que comenzó, se negó a detenerse. Una mañana, en lugar de buscar una botella, buscó un bolígrafo. Comenzó a escribir, no como un actor persiguiendo otro papel, sino como un hombre decidido a decir la verdad en toda su crudeza y gracia, sin importar cuánto doliera poner las palabras en papel. Su primer libro, Lucky Man, 2002. No fue una vuelta de victoria. Fue una mirada inquebrantable a lo que el Parkinson le había quitado, y en una ironía casi cruel,
lo que le había dado: perspectiva, humildad y un feroz aprecio por lo que quedaba. Esa honestidad fue la semilla de una nueva carrera, una construida no sobre personajes, sino sobre sinceridad. 7 años después llegó Always Looking Up, 2009, un título que no era un eslogan alegre, sino un acto deliberado de desafío, una negativa a dejar que el peso de la enfermedad arrastrara su mirada al suelo. Para 2010, Michael J. Fox se había convertido en algo más que un actor. Era un filósofo de la supervivencia. En A Funny Thing Happened on the Way to the Future, habló a una nueva generación sobre la resiliencia. No como un eslogan, sino como una verdad vivida tallada en años a la sombra de una enfermedad incurable. Una década después, con No Time Like the Future, en 2020, sus reflexiones llevaban el peso tanto de las cicatrices como de la gracia. Cada página se sentía como una ofrenda, un pedazo de su batalla privada colocado suavemente en las manos de extraños para que pudieran verse a sí mismos y saber que la resistencia no era aislamiento. Pero Fox entendió que a veces las palabras por sí solas no podían transmitir toda la urgencia de lo que vivía. Hubo momentos en que la verdad tuvo que temblar en tiempo real. Uno de esos momentos se desarrolló no en un escenario o un set de filmación, sino bajo las luces implacables del Congreso. Abiashii había elegido esa mañana no tomar su medicamento, un acto deliberado de coraje que pocos podrían haber imaginado. Los temblores que siguieron no fueron una actuación, eran el lenguaje crudo de la enfermedad misma. Mientras hablaba, su cuerpo temblaba, su voz vacilaba, pero su mensaje fue inquebrantable. Esto es lo que es y por eso importa. En ese único acto, Michael J. Fox transformó la vulnerabilidad en testimonio, convirtiendo lo que muchos ocultarían en algo innegable. El muchacho que una vez ocultó sus luchas, ahora las colocó en el centro del escenario nacional, exigiendo no simpatía, sino comprensión. Con el tiempo, se convirtió en algo más que un ícono de resistencia. Se convirtió en su voz. A través de la Fundación Michael J. Fox, canalizó esa misma voluntad imparable que una vez había impulsado su ascenso en Hollywood hacia una nueva misión: curar la enfermedad de Parkinson. Desde su fundación, la organización ha recaudado más de $1.000 millones, acelerando avances científicos que una vez parecieron imposibles. Sin embargo, para Fox, la verdadera medida de su influencia nunca fue el tamaño de un cheque o los titulares que ganó. Fue la conexión humana, la risa compartida en los pasillos de los hospitales, el coraje de extraños que escribieron para decir que su historia los mantenía luchando. Apareció una y otra vez con el humor intacto. El mismo ingenio rápido que una vez fue su armadura, ahora se convirtió en un regalo para los demás. Incluso en su defensa, nunca perdió esa chispa que hizo que el mundo se enamorara de él. Todavía podía pronunciar una frase que llenaba una habitación de risa. Pero ahora esa risa llevaba un peso diferente, no el sonido del entretenimiento, sino de la resistencia. Se convirtió en una prueba de que la alegría y el sufrimiento podían coexistir. Que un diagnóstico podía robar muchas cosas, pero no la luz misma. Asistió a eventos de recaudación de fondos, cumbres científicas y grupos de apoyo, no como una celebridad distante, sino como uno más entre ellos, un compañero de viaje en el mismo camino incierto. En él, millones de personas que viven con Parkinson vieron un reflejo de su propia lucha, replanteada a través de la esperanza.
Le recordó que, si bien la enfermedad podía reescribir el guión, nunca podría terminar la historia. Nunca pretendió ser invencible. Esa era parte de su poder. La honestidad para admitir que algunos días eran insoportables, que el optimismo no era una llama constante, sino una decisión diaria. «No siempre soy positivo», dijo una vez, «pero siempre lo estoy intentando». Para los fans que habían crecido viendo su sonrisa de Mercurio en Lazos Familiares o corrido a su lado a través del tiempo como Marty McFly, este capítulo reveló un tipo diferente de heroísmo, uno sin efectos especiales, medido no en fama o fortuna, sino en coraje. Su legado ya no pertenecía pues a Hollywood, pertenecía a la humanidad, y en ese cambio se convirtió en algo más raro que una estrella. Se convirtió en una luz. El muchacho de Edmonton al que una vez le dijeron que era demasiado pequeño, demasiado extranjero, demasiado joven, había sobrevivido a cada etiqueta. Había conquistado Hollywood. Se había enfrentado a una enfermedad que no mostraba piedad y se había asegurado de que nadie que viviera con ella volviera a sentirse invisible. El Parkinson podría haber sido implacable, pero él también. Lo que podía arrebatar de su cuerpo, nunca podría robar de su propósito. En una vida definida por el movimiento, su quietud, su honestidad, su franqueza se convirtieron en su propio acto de desafío. Su legado no fue la ausencia de sufrimiento, sino la negativa a rendirse ante él. Y sin embargo, incluso en medio de la tormenta de la vida pública, una constante permaneció, un amor tan firme que ancló todo lo que la fama y la enfermedad no pudieron. Tracy Pollan entró en su vida en 1985, en el set de Lazos Familiares. Elegida como la compañera aguda e ingeniosa que podía responder a sus bromas línea por línea. No estaba deslumbrada por la estrella. Vio al hombre, el que todavía llevaba el dolor de años inquietos y el humor que lo protegía. 3 años después, en 1988, se tomaron de la mano, marido y mujer, sin darse cuenta de las montañas que algún día escalarían juntos. Cuando nació su primer hijo, Sam Michael, en 1989, Fox estaba en la cima de su fama, corriendo entre sets de filmación y estrenos, seguro de que si se movía lo suficientemente rápido, nada podría desmoronarse. Se equivocó, y también acertó, porque incluso cuando el mundo a su alrededor cambió, lo que se mantuvo firme fue ese centro compartido, el amor que lo estabilizó cuando sus manos no pudieron. En Tracy encontró no solo compañía, sino el milagro silencioso de alguien que se quedó cuando quedarse significaba caminar a través de cada tormenta. La fama una vez había definido su mundo. Ahora el amor lo hacía. Y en esa verdad, en la familia que construyeron, en el legado que moldearon, Michael J. Fox encontró algo que el tiempo nunca podría robar. Hay batallas que ponen a prueba la fama, y luego hay aquellas que ponen a prueba el alma. Para Michael J. Fox, la enfermedad de Parkinson y la bebida que la ensombrecieron se convirtieron en adversarios implacables que despojaron las ilusiones de control con las que una vez había vivido. El hombre que una vez bailó a través del tiempo en la pantalla, ahora se movía a través de la vida más lentamente, cada movimiento deliberado, cada día una negociación silenciosa entre la resistencia y la rendición. Y, sin embargo, en el centro de ese desenredo estaba Tracy Pollan, firme, inquebrantable y profundamente presente.
Hubo años en que el peso de la enfermedad y la adicción amenazó con romper lo que habían construido, cuando el amor mismo parecía temblar bajo la tensión. Pero ella se quedó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Su amor no era la materia de los grandes gestos o las portadas de revistas. Era el tipo silencioso e inquebrantable que se une al dolor de otra persona sin apartarse. Cuando las manos de Michael temblaban demasiado violentamente para ocultar, o sus noches se desdibujaban en silencio y whisky, Tracy se convirtió en el punto de quietud en el caos. Solía pensar que era una carga, confesaría más tarde Fox, recordando las noches en que la vergüenza susurraba más fuerte que la esperanza. Pero Tracy, con una gracia sosa a la vez feroz y simple, le dijo: «No tienes que ser fuerte, solo tienes que estar aquí». En esas 9 palabras, ella le dio lo que la fama, la fortuna y la medicina nunca pudieron: permiso para ser humano. A medida que pasaban los años, su amor se profundizó, no a través de la perfección, sino a través de la persistencia. Juntos, construyeron una familia que se convirtió tanto en ancla como en santuario. Las gemelas Aquinnah y Schuyler llegaron en 1995, seguidas por Esme Annabelle en 2001. Cada hijo agregó otro hilo a la red, que lo atrapó cuando el mundo se inclinó. Su hogar no era un museo del dolor, sino una sinfonía de la vida ordinaria. Cereal derramado sobre las encimeras, proyectos de arte a medio terminar abarrotando la mesa de la cocina, risas resonando por los pasillos. En esa belleza ruidosa e imperfecta, el Parkinson no tenía autoridad. La enfermedad podría haber robado su equilibrio, pero no podría robar su alegría. El hogar para Fox se convirtió en el único lugar donde los temblores no necesitaban explicación, donde el agotamiento no requería disculpas y donde el optimismo no era una actuación, sino una elección hecha en conjunto. Dentro de esas paredes, no era un paciente o una celebridad, solo un esposo, un padre, un hombre al que se le permitía caer y aún así ser atrapado. Fue allí donde aprendió una de las verdades más silenciosas de la vida, que el amor, firme y sin miedo, puede ser tan curativo como cualquier droga. Las cámaras podían capturar su coraje, pero nunca podrían mostrar el milagro silencioso de la fe de Tracy, la forma en que estabilizaba sus manos temblorosas, terminaba sus oraciones o lo hacía reír en los días en que la risa parecía imposible. Su matrimonio se convirtió no solo en supervivencia, sino en arte. El arte de quedarse. Para cualquiera que viva con una enfermedad crónica, su historia se convirtió en un testimonio de lo que realmente significa la resistencia. No pulida o perfecta, sino cruda, continua y profundamente humana. Fox a menudo decía que su verdadera suerte no estaba en los papeles que había interpretado o los premios que había ganado, sino en la mujer que se negó a alejarse cuando el guión se volvió difícil. En público, siguió siendo un ícono de la resiliencia, un hombre cuyo humor y humildad inspiraron a millones. Pero en privado era simplemente papá, contando malos chistes en la cena, animando demasiado fuerte en las obras escolares, mostrando a sus hijos con el ejemplo que el amor no es solo lo que sientes, sino lo que haces una y otra vez, incluso cuando es difícil. Entendió, quizás mejor que nadie, que la fama se desvanece, los aplausos mueren, e incluso las luces más brillantes se atenúan, pero la devoción, el tipo que perdura a través de la enfermedad, a través del miedo, a través de la lenta erosión de la certeza, eso es eterno.
En los ojos de Tracy, encontró el reflejo de cada razón que tenía para seguir luchando. En la risa de sus hijos, escuchó la prueba de que la vida, por frágil que fuera, seguía siendo hermosa. Para Michael J. Fox, la familia nunca fue una ocurrencia tardía en su historia. Era el corazón de la misma, la línea que hacía que cada caída valiera la pena levantarse. Al final, su mayor legado no fue cinematográfico. Fue íntimo. Un hogar lleno de risa que superó el miedo, con un amor que hizo las paces con la imperfección y con la fuerza silenciosa de una mujer que creyó en él, mucho después de que él dejara de creer en sí mismo. El Parkinson podría ralentizar sus pasos, pero no podría detener el ritmo de la fe de una familia. La adicción podría nublar los días, pero no podría atenuar la luz que ardía en su hogar. Y cuando el mundo exterior se volvió demasiado pesado para llevar, tuvo a Tracy, la fortaleza que nunca mereció, y la prueba de que a veces el verdadero héroe en una historia no es el que cae, o incluso el que se levanta, sino el que se queda. A los 64 años, en un tramo tranquilo de la costa de Santa Bárbara, Michael J. Fox se despierta con el sonido de las olas que se entrelazan a través de los cítricos. La tierra, 22 acres de ladera bañada por el sol, respira paz. Aquí, donde el viento del Pacífico huele ligeramente a sal y azahar, ha descubierto el capítulo que nunca planeó escribir, pero ahora vive plenamente. La propiedad se desarrolla como la memoria misma, un mosaico de jardines, huertos frutales y caminos sinuosos que no conducen a ninguna parte con prisa. Se mueve a través de ella a su propio ritmo, ya no corriendo contra el tiempo, sino escuchándolo. La urgencia que una vez lo definió se ha suavizado en un diálogo constante entre el movimiento y la quietud, entre la gratitud y el dejar ir. Tracy camina a su lado, la misma presencia constante que siempre ha sido. Sus hijos, ahora crecidos, regresan a menudo. Su risa todavía llena los espacios abiertos de la casa. Esto no es un retiro. Es una recalibración, una elección consciente de lo que importa. La gratitud aquí no es filosofía. Es un ritual diario. La calidez de la luz de la mañana, la simple gracia de la respiración, la paciencia para comenzar de nuevo. En papel, su fortuna se estima en alrededor de 65 millones. Sin embargo, para él, la riqueza nunca ha sido números en un libro mayor. Es este amor perdurable, la risa de vuelta y una causa por la que todavía vale la pena luchar. No ha hecho ninguna declaración pública sobre la herencia, pero aquellos más cercanos a él conocen la verdad. Su familia será cuidada, y la fundación que lleva su nombre y su esperanza lo sobrevivirá. A través de ese trabajo, más de $1.000 millones ya se han canalizado hacia la investigación que algún día podría liberar a otros del agarre que lo reclamó. Hace tiempo que aceptó que la enfermedad no aflojará su control sobre él, pero nunca definirá el total de sus días. El Parkinson, ahora en su etapa avanzada, ha cobrado su precio. La pérdida de memoria a corto plazo que una vez temió ha llegado, silenciosa, pero constante. Una silla de ruedas lo ayuda a cruzar las distancias más largas, aunque todavía insiste en caminar hasta donde puede. Para disminuir el riesgo de caídas, ha perdido intencionalmente 25 libras, una decisión táctica tomada no por vanidad, sino por resiliencia. Su régimen sigue siendo disciplinado. Comidas conscientes, fisioterapia ligera, meditación, respirar a través de los temblores en lugar de combatirlos. Su cuerpo es ahora más delgado,
sus rasgos más definidos, pero la chispa familiar perdura. La sonrisa, la que una vez iluminó escenarios y pantallas de cine, todavía se abre paso como la luz del sol. Los ojos, más profundos y sabios, guardan tanto el dolor de lo que se ha perdido como el triunfo de haber perseverado. De todos modos, me despierto todas las mañanas, dice en voz baja, y tengo que volver a caminar. Volver a paquis aprendiendo que secu, a aprender a amarme a mí mismo en la versión más deforme de mí. No es autocompasión, es disciplina del alma. Trata cada amanecer como un ensayo para mantenerse vivo en el sentido más completo. Las apariciones públicas son más raras, pero nunca vacías. Cuando aparecen un beneficio, una cumbre o simplemente una conversación sobre la esperanza, el temblor en su mano parece casi como una puntuación al mensaje que siempre ha transmitido. El coraje es movimiento, incluso cuando el movimiento duele. En Santa Bárbara, el tiempo ya no se siente como una persecución. Es un compañero, a veces amable, a veces cruel, pero siempre honesto. El hombre que una vez midió la vida en guiones y horarios, ahora la mide en pequeñas misericordias. El susurro del viento a través de las hojas de limón. El peso de la mano de Tracy descansando sobre la suya. Hay días en que su cuerpo se niega a obedecer, pero incluso esos días tienen significado. Ya no pregunta, ¿por qué yo?, sino que pregunta ¿qué ahora?, y encuentra la respuesta apareciendo de todos modos. El océano que enfrenta cada noche parece hacer eco de la vida detrás de él. Vasto, impredecible, a veces violento, siempre hermoso. Sabe que la marea seguirá llegando, se ponga de pie o no, y aún así se pone de pie cuando puede. La fama que una vez lo rodeó se ha desvanecido en algo más silencioso y duradero. Respeto. Para aquellos que crecieron viéndolo patinar a través del tiempo como Marty McFly, o sonreír a través de chistes de comedias de situación, sigue siendo la encarnación del optimismo. No porque venció las probabilidades, sino porque aprendió a vivir con ellas. Su historia, ahora en su crepúsculo, se siente menos como un final y más como una bendición. El muchacho de Edmonton, que persiguió la pertenencia a través de los continentes, finalmente la encontró en la quietud. El actor que una vez temió desaparecer de la memoria, se convirtió en un símbolo para millones que aprenden a soportar sus propias batallas. Y el hombre que una vez midió el éxito en aplausos, ha aprendido que la verdadera ovación es silenciosa. El sonido del viento a través de los naranjos, la risa de los hijos adultos que regresan a casa, la respiración constante de la mujer que nunca lo dejó. Aquí, al borde del Pacífico, Michael J. Fox ya no corre a través del tiempo, sino que vive dentro de él plenamente, fielmente y sin arrepentimiento. En 2025, Michael J. Fox volverá a situarse frente a la cámara, esta vez como invitado especial en Shrinking, un guiño silencioso a la audiencia de que la narración de historias todavía vive dentro de él. Es menos un regreso que una conversación, una forma de decir, todavía estoy aquí. Aparece con moderación ahora, en entrevistas selectas, documentales sinceros, y siempre en los eventos de Parkinson que permanecen unidos a su propósito. Recientemente, él y Tracy aparecieron juntos en una gala de la mano, el mismo abrazo que se mantiene desde 1988. La imagen perduró mucho más allá de las fotografías, no de una estrella de cine, sino de dos personas que habían enfrentado tormentas en la vida y se negaron a soltarse de las manos del otro.
Para aquellos que una vez lo adoraron como el Mercurio Marty McFly, estos vislumbres tienen una nueva resonancia. Nos recuerdan que la grandeza no requiere movimiento y que el heroísmo no depende de la juventud o la velocidad. La verdadera influencia no está en el centro de atención, sino en el brillo silencioso que queda atrás cuando las luces se atenúan. La luz que Michael J. Fox proyecta no se está atenuando, se está multiplicando. A través de su fundación, nacida en 2000, ha construido la fuerza líder mundial para la investigación de Parkinson, transformando su batalla personal en un movimiento global. Se han recaudado más de 2.000 millones. Cada dólar, una declaración de fe en la ciencia, en la esperanza, en el mañana. En 2025, la campaña IQ+U de la Fundación ampliará el histórico proyecto PPM, un ambicioso esfuerzo para detectar el Parkinson incluso antes de que comiencen los síntomas, potencialmente tan pronto como a los 40 años. Es el tipo de trabajo con visión de futuro que lleva su optimismo característico. Pragmático, desafiante, luminoso. Fox siempre ha creído que el cambio comienza con la visión, ya sea en la pantalla o bajo un microscopio. Y aunque sabe que una cura puede no llegar durante su vida, sigue construyendo hacia ella paso a paso tembloroso. Ese es el tipo de fe que pocos pueden nombrar, y menos aún pueden vivir. Los premios han llegado a su camino, aunque nunca los persiguió. La Medalla Presidencial de la Libertad, la Orden de Canadá, doctorados honoris causa y un lugar en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de Time. Cada uno ahora es parte de su larga y extraordinaria historia. Sin embargo, cuando se le pregunta qué importa, no menciona elogios ni historia. En cambio, habla de pequeños momentos. Una carta de un extraño que dice que su coraje los mantuvo vivos un día más. Una conversación con un joven investigador, cuyo descubrimiento podría cambiarlo todo. Estas son las monedas silenciosas de su vida posterior. Los intercambios que más importan cuando la fama ha hecho su trabajo y ha abandonado la habitación. A medida que la figura pública se retira gradualmente, el hombre privado se acerca más. La vida ahora se mueve con intimidad. Cenas sin cámaras, puestas de sol sin testigos, risas compartidas con sus hijos, mientras se mezclan con el sonido del viento a través de los limoneros. No es un retiro, sino un refinamiento, una eliminación de lo que ya no alimenta el espíritu. Para un hombre que una vez vivió de hojas de llamadas y horarios de rodaje, esta simplicidad no es una rendición, sino una victoria. Un ritmo más lento y profundo ha reemplazado al anterior. Un ritmo medido en gratitud. Entiende lo que tantos que arden bajo el resplandor de la fama nunca aprenden. Que los aplausos terminan, las luces se apagan y, sin embargo, algo mayor permanece. Lo que perdura es la luz que dejas en los demás, la chispa que sigue ardiendo mucho después de que tu propia llama parpadee. Su viaje desde el muchacho sin raíces en Edmonton hasta el brillante corazón de Hollywood, hasta el defensor global que convirtió el sufrimiento en servicio, es una prueba de que una persona puede vivir muchas vidas dentro de una y aún así ser fiel a sí misma en cada versión. El arco está completo pero no cerrado. Su historia no se desvanece. Se propaga hacia afuera, reflejada en laboratorios, en salas de estar, en los rostros de aquellos a quienes ha ayudado. Y así, a medida que el capítulo final se asienta suavemente en su lugar, no hay sensación de tragedia aquí. Lo que queda es continuidad, la insistencia de la vida en que el significado supera el movimiento.
Puede que se esté desvaneciendo lentamente del escenario público, pero su brillo persiste en la fundación que lleva su misión, en la familia que lo rodea, en los millones que sacan fuerza de su ejemplo. Si alguna vez sonreíste con Marty McFly, si alguna vez lo escuchaste decir, «Estoy bien con no estar bien», y te sentiste menos solo, entonces su luz ya vive en ti. La invitación que nos deja es simple pero profunda. Recordarlo no solo por los personajes que interpretó, sino por la gracia con la que vivió cuando los papeles se habían ido. Si el muchacho, una vez despedido por ser demasiado pequeño, demasiado extranjero, demasiado improbable, pudo rehacer Hollywood en sus propios términos, entonces enfrentarse al Parkinson con humor y fuego, ¿qué excusa tenemos cualquiera de nosotros para no levantarnos? Michael J. Fox se ha convertido en el sentido más verdadero, en un hombre que se vuelve hacia la luz y la lleva hacia adelante para que, incluso cuando se aleja, el camino permanezca visible para aquellos que lo siguen. Así que deja una palabra para él si quieres. Una sonrisa, un agradecimiento, un recuerdo compartido, porque esta historia ya no le pertenece solo a él, sino a todos los que alguna vez se sintieron menos asustados porque habló, porque se quedó, porque siguió adelante. El telón puede estar cayendo, pero el resplandor que deja atrás no es la luz de un foco, sino la luz de un alma que aprendió a brillar sin uno.